Hola, estimado estudiante, este es el curso Estructuras Discretas. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera y soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vamos a empezar hoy con el tema de máquinas de estado finito. Vamos a empezar primero con una introducción sobre el tema de máquinas de estado finito. Podríamos decir que cuando hablamos de máquinas de estado finito estamos tratando de crear de alguna manera un modelo teórico de lo que nosotros conocemos habitualmente como una computadora. ¿Okay? Probablemente por razones históricas es al revés, más bien probablemente nuestras computadoras vienen de consideraciones teóricas como esas que vamos a empezar a hacer hoy en esta parte. Si nosotros quisiéramos modelar una computadora, podríamos preguntarnos qué elementos requerimos. Y esta pregunta lo hago porque las definiciones que vamos a ver ahorita pueden resultar un poquito complejas, un poquito difíciles de digerir, pero tal vez si tenemos en cuenta los siguientes aspectos sea más sencillo. Supongamos que usted quiere modelar una computadora actual, entonces, y quiere también no modelarla, sino abstraerla. ¿Qué es lo básico que yo ocupo de esa computadora? Bueno, lo primero que yo tengo que ponerme a pensar es que, bueno, esa computadora va a recibir información de alguien o de algo, ¿verdad? Del usuario. Y esa información va a venir de alguna manera. Entonces, primero que todo, tengo que preocuparme por la entrada, por el input. Okay, primera cosa. La segunda cosa es que esa computadora debería producir algo, ¿verdad? Recibe información, recibe una entrada para producir algo. Entonces la segunda cosa que me interesa es el output, la salida. Ahí tenemos ya dos elementos. Ven que aquí hablo de sextupla. Esto de sextupla o sextupla, como está escrito acá, se refiere a un vector o a un ente, ¿verdad? Un ente compuesto por 6 cosas. Eso es una sextupla, un ente. Como cuando uno habla de un trío. ¿Qué es un trío? Algo, es un grupo compuesto por 3 elementos. Los tríos que tocan boleros en serenatas, ¿verdad? Son 3 guitarristas generalmente. Es una sextupla, son 6 cosas. Y por eso el concepto decía que es un poquito complicado de digerir porque vamos a trabajar, nuestra abstracción nos lleva a 6 cosas. Primera cosa que vamos a considerar es lo que le entra a la máquina, luego lo que le sale a la máquina. Ahora, eso que entra a la máquina debe producir algún efecto, debe hacer que la máquina de alguna manera haga modificaciones, y conforme va haciendo modificaciones va produciendo salida, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto que vamos a considerar son los estados. Y tal vez en este caso yo lo explico para que se entienda esto de los estados, voy a poner un ejemplo del gato. El gato, bueno, en Costa Rica le decimos gato, pero en realidad el nombre creo que en español es 3 en raya, en inglés es tic-tac-toe, y lo voy a explicar aquí en la pizarra. Tal vez no es el ejemplo ideal para explicar los estados, pero bueno, por ejemplo, cuando usted juega 3 en raya, o gato, como le llaman en Costa Rica, generalmente se empieza con este símbolo, bueno, sin el círculo. Y después viene alguien y hace su primera jugada, que podría ser, por ejemplo, poner una X acá. ¿Okay? Y a esto sigue otra jugada. Entonces, estos son distintos estados de este problema. Este es un estado, este de acá es otro estado, y ahí se podrían generando diferentes estados. Insisto, tal vez no es exactamente lo que vamos a querer decir en esta definición, pero un poco para ir aterrizando el concepto. Entonces tenemos símbolo de entrada, símbolo de salida, estados. Ahora, de esos estados que tenemos, que pueden ser pocos o pueden ser muchos,
deberíamos decir en dónde empezamos, con cuál estado empezamos. Y eso le llamamos estado inicial. Entonces tendríamos elementos de entrada, elementos de salida, estados y estado inicial. Ahí llevamos 4. Muy bien. Los dos elementos que faltan son un poquito más complicados de entender. El primero es, si yo estoy en un estado, yo tengo que poderme mover hacia otro estado. Y eso se hace mediante una función que recibe, una función que llamamos función de transición, y que recibe, ¿qué va a recibir? Bueno, si yo estoy en un estado, es una computadora, un estado de la computadora, lo que va a recibir es un input de entrada, un símbolo de entrada. Ese símbolo de entrada debería eventualmente producir que se cambie de estado, que pase de ese a otro diferente. ¿Ok? Entonces, ese cambio hacia otro estado diferente, o podría ser inclusive el mismo, es lo que llamamos una transición de estados. Insisto, puede ser hacia otro estado o podría ser que el símbolo le dice, ok, usted se queda ahí mismo, con ese símbolo no cambia de estado, se queda igual. Esa función entonces va a recibir un parse, recibir dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que decirle en qué estado estoy y qué símbolo de entrada estoy recibiendo. ¿Ok? Y debería producirme, ¿qué cosa? Un nuevo estado, que no tiene por qué ser diferente del que estoy. ¿Ok? Entonces, esa es la función de transición. Y luego, otra función que diga, ok, si usted está en tal estado y recibe este símbolo de entrada, entonces va a producir este otro símbolo de salida. En resumen, tenemos 6 cosas y voy a escribirlas acá para que quede más claro. La primera, los estados, ¿verdad? Estados para mi máquina. La segunda, símbolo de entrada. Símbolo de entrada. La tercera, símbolo de salida. ¿Okay? Símbolo de salida. Es la tercera. La cuarta, ¿dónde arranco? Estado inicial. ¿Okay? Es la cuarta, estado inicial. La quinta es una función que me dice cómo cambio de estado. Y la sexta es una función que me dice, bueno, cuando cambie de estado, por medio de un cierto símbolo de entrada, va a producir este otro símbolo de salida. Entonces, esta es más o menos nuestra primera aproximación a lo que es una máquina de estado finito. Vamos ahora a irnos a la definición formal, no sin antes advertir que ya cuando uno trata de formalizar esto matemáticamente, entonces como que se vuelve un poquito más complicado, y eso ocurre en general con todo en matemáticas. Uno puede tener una idea intuitiva, pero cuando quiere escribirla matemáticamente de una manera rigurosa, eso hace que nuestra definición se vuelva un poquito complicada. Pero esto que he dicho acá es tal vez la forma intuitiva de entender que es una máquina de estado finito. ¿Okay? Antes de repasemos, estamos haciendo un modelo de una computadora primitiva. Y esa computadora primitiva hemos, acordado en que va a constituir de 6 elementos. Y estos son los elementos que la constituyen, que me van a permitir que mi máquina haga ciertos cómputos básicos. Muy bien, veamos la definición. Empezamos aquí primero con un montón de garabatos que, bueno, ya los garabatos nos tienden a asustar. Sobre todo porque son letras griegas. Entonces, igual vean que es una sextupla, son 6 cosas. El primer garabato es este símbolo que está acá que se llama sigma. Sigma es una letra griega, digamos que de alguna forma es la abuelita de la S en español, ¿verdad? La abuelita. Y de hecho, más adelante, cuando veamos algunos cálculos usando matemática, yo en lugar de usar ese símbolo, que no está en el teclado, uso una S que sí está en el teclado. Entonces, básicamente por esa idea de que la S y sigma son muy parecidos. Entonces, a veces yo veo en un problema sigma, escribo matemática una S, cuando matemática me da la respuesta, escribo manualmente sigma.
¿Okay? Eso se puede hacer. Pero también matemática tiene una paleta de letras griegas que nos permite escribir esto perfectamente. Así que una cosa u otra pues, está bien. El sigma es el conjunto de estados. Vean que es una letra minúscula y la usamos para denotar conjunto de estados de la MEF. MEF es máquina de estado finito. La segunda cosa que ocupamos son los símbolos de entrada. Y para eso usamos este símbolo que está acá, que es una letra griega también. Es la abuelita de la T. Y en griego se llama tau. T-A-U. Tau. Esa es el conjunto de símbolos de entrada. La otra letra que está acá es delta minúscula, porque vean que tenemos delta minúscula y tenemos delta mayúscula. Esta delta minúscula es un conjunto, es el conjunto de símbolos de salida. Conjunto de símbolos de salida. Entonces, estados, símbolo de entrada, símbolo de salida. Este de acá, sigma asterisco, es el estado inicial. Es el estado inicial. Y como ustedes lo podrían adivinar, no es un conjunto, es un elemento. ¿Un elemento de quién? De los estados. Yo tengo varios estados, por ejemplo, en el gato en raya, varias bolitas con esos símbolos. Entonces, tengo que decir cuál de esos, en cuál de esos arranco. Yo, por ejemplo, en el problema de acá, digo que este es mi estado inicial. ¿Okay? Pero tengo que decírselo, en mi modelo tengo que decir dónde arranco. Entonces, ese sería mi estado inicial, sigma asterisco, que es uno de los miembros de los estados. Muy bien, ahora vienen estas dos funciones. Recordemos que cuando nosotros decimos pareja o par en matemáticas, estamos hablando de producto cartesiano. ¿Okay? El producto cartesiano entre dos conjuntos que me genera parejas. Entonces el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo componente pertenece al segundo conjunto. Entonces, esta función que está acá, este delta es una función, la función de transición de estado, es la que me dice, mira, si recibís esta letra, entonces pasarte de este estado a este otro. ¿Okay? Si recibís esta letra y estás en el estado tal, pasarte a tal estado. Entonces, esa es la función. Recibe una pareja que va a estar conformada por un estado, los estados están aquí en sigma, y un símbolo de entrada que son tau. Entonces es sigma cruz tau, es sigma cruz tau, y me produce otro estado. Esa es la función de transición de estados. ¿Okay? Y la otra cosa importante es la función de salida, esta omega mayúscula. Que hay una omega minúscula que se nos parece a la W nuestra en español. Entonces, la omega mayúscula es esta. Esa función también recibe un estado y recibe también un símbolo de entrada, pero no me produce un estado, sino que me va a producir un símbolo de salida, me produce un elemento de delta acá. Entonces recibe una pareja que es dónde estoy, qué recibí y qué símbolo produzco. ¿Dónde estoy, qué recibí y qué símbolo produzco? Esto es lo que se llama una máquina de estado finito. Esta sextupla. ¿Okay? Entonces cuando a mí me dicen verifique que algo es una sextupla, tengo que ver que están las 6 cosas y que cada cosa corresponde con esta definición que estamos acá. Entonces vamos a ver un ejemplo sobre esto para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? La ventaja de esta definición, a diferencia de la introducción que hice antes, es que ya aquí queda rigurosamente determinado qué entendemos por una máquina de estado finito. La anterior era como una introducción intuitiva un poco vaga, pero ya esto aquí está más claro. Y mi primera recomendación es deténgase acá y vaya escribiendo en una hojita cuáles son los 6 elementos y qué papel juega cada uno de esos elementos. Veamos un primer ejemplo. Dice, determine si el siguiente arreglo, M, y me dan 6 cositas, es una máquina de estado finito, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí ya tenemos un caso específico.
y vamos, y lo que nos piden es decir, bueno, aquí le doy 6 cosas, ¿realmente constituyen o conforman una máquina de estado finito o no? Y tal vez para eso lo mejor sería tener a mano la definición. Nosotros primero que todo ocupamos el conjunto de estados, y aquí nos lo dan, son 3, sigma 0, sigma 1, sigma 2. ¿Okay? Generalmente para los ejercicios y ejemplos que vamos a estar haciendo, la cantidad de estados va a andar en el orden máximo de 13, 15 cuando mucho, pero típicamente los ejemplos que vamos a hacer tienen eh, entre 5 y 10 estados. Hay algunos ejercicios un poquito más elaborados, y ya más que eso generalmente se hace con software. Muy bien, entonces ahora tenemos tau. Tau es el conjunto de símbolos de entrada. Entonces en este caso quiere decir que a nuestra máquina de estado finito le van a entrar letras A y B. Entró una A, entonces la máquina la procesa. Entró una B, la procesa. Entra una C, no sabe qué hacer con ella, porque no es parte de los símbolos de entrada. Tiene que ser A o B. Y algunas veces no son solamente la A o la B por separado, sino que es una hilera. Eso lo vamos a ver más adelante. Recibe una hilera. Recibe A, B, B, A, B, B. Entonces, y de acuerdo con esa hilera de entrada, produciríamos una hilera de salida. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, estos son los símbolos de entrada. Luego los símbolos de salida son 0, 1, 2, 3. Eso quiere decir que mi máquina va a producir alguna de esas 4 cosas. Un 0, un 1, un 2, un 3. Recibe una letra, va a producir una de esas salidas. Luego, ¿dónde arrancamos? Dice que arranque en el estado sigma 0. Ven que este estado inicial siempre es un elemento de este conjunto. El sigma asterisco es elemento de sigma. Y luego vienen las dos funcioncillas, que es la parte más, digamos, más enredadilla de esto de la definición, y vamos a tratar de explicarlo con cierta tranquilidad. Ok, vean que aquí arriba dice delta, ¿verdad? Aquí dice delta y aquí dice omega. Entonces quiere decir que estamos usando una tabla conjunta para ambas funciones. Entonces aquí se explican ambas funciones. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, si digamos inicialmente yo estoy en sigma 0. Si yo estoy en sigma 0 y recibo una A, me dice, ok, recibo una A, pásese a sigma 1. ¿Ok? ¿Está bien? Esa fue la transición. Además, si usted está en sigma 0 y recibe una A, me dice, produzca un 0 de salida. Entonces, la salida es un 0. Entonces, esta de acá, delta, me dice a dónde me paso con esa letra. Y esta de acá me dice qué produzco. ¿Qué produzco? Un 0. Si estoy en sigma 0 y recibo una B, me dice, ok, que es el sigma 0, no se mueva. ¿Okay? Y produzca un 2, porque la B produce un 2. ¿Okay? Y una vez explicado este renglón, los demás son muy parecidos. Si estoy en sigma 1, en estado sigma 1, y recibo una A, me dice, ok, que es el sigma 1, y produzca un 1. Y si estoy en sigma 1 y recibo una B, entonces me dice, pásese a sigma 2 y produzca un 0. Entonces, tenemos las 6 cosas. Tenemos conjunto, estados, es como un checklist, ¿verdad? Tenemos estados, sí, aquí hay 3 estados. Símbolo de entrada, sí, aquí están A y B. Símbolo de salida, sí, 0, 1, 2, 3. Estado inicial, sí, sigma 0. Función de transición, aquí está. Y aquí me faltó, parece que está tapado, la función de salida. Ahí está. Entonces, la función de salida es omega, sí está también. Y están bien definidas, ¿verdad? Reciben recuerde que sigma, perdón, delta, recibe estado y letra, y me produce estado. Entonces, eso está bien definido. Y esta otra de acá recibe estado y letra, y me produce símbolo de salida. Estado y letra de entrada, y me produce símbolo de salida. Entonces, eso está bien, ¿verdad? Sí es una máquina de estado finito.
Para representar una máquina de estado finito resulta muy conveniente utilizar un dibujo, sobre todo porque los humanos somos más felices con los dibujos que con este montón de simbología. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. El dibujo es casi un digrafo, pero no en el sentido que lo vimos en el capítulo de grafos, no lo es. Pero está algún detallito que ya les voy a explicar. Tenemos que nos dieron esta información y vamos a construir un dibujito aquí en la pizarra sobre esto que está acá. Primero que todo, tenemos tres estados que son sigma 0, sigma 1 y sigma 2. Y entonces vamos a hacer tres círculos. Acá uno, acá otro y acá otro. ¿Okay? Y aquí ponemos, por ejemplo, sigma 0, sigma 1 y sigma 2. Para la letra sigma yo hago una especie de O y le hago un poquito más alargada la colilla esta de acá. Pero ustedes si quieren hacer una O, pues está bien. Muy bien, entonces ya tenemos los estados. Recuerden que eran 6 cosas, estados, ahí están. La siguiente cosa es estado inicial. Esa flecha. Por eso es que esto no es un digrafo, porque en esta flecha que está acá no viene de ningún otro nodo, sino que viene como de la nada. Entonces, por eso es que no es un digrafo, pero salvo este detalle, esto va a ser un digrafo. Muy bien, ahora tenemos estado inicial, tenemos los tres estados. Entonces, de las 6 cosas ya llevamos representadas 2. Falta ahora usar la parte de los símbolos de entrada, símbolos de salida y transición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me fijo aquí en esta tabla y aquí dice, si usted está en sigma 0 y recibe una A, váyase en sigma 1 y produzca un 0. Entonces, si estoy en sigma 0 y recibo una A, váyase en sigma 1 y produzca un 0. ¿Okay? Estoy en sigma 0, váyase a sigma 1, ¿verdad? Con la A y produzca un 0. Esta A me dice, la A hace que me pase de estado y produzca este 0. Si recibo una B, dice quédese en sigma 0 y produzca un 2. ¿Ves? Aquí la B hace que produzca un 2. Entonces tenemos ahí 0 y 2 como salidas, sigma 1 y sigma 0 como estados receptores. Ok, si estoy en sigma 1 y recibo una A, dice que es en sigma 1. Y una A que es en sigma 1 y produzca un 1. Y si recibe una B, váyase a sigma 2 con la B y produzca, ¿qué cosa? Un 0. ¿Okay? 1, 0, acá, 1, 0 de acá. Salidas para sigma 1. ¿Okay? Una hace que me quede en sigma 1 y otra hace que me quede en sigma 2. Y después, si estoy en sigma 2 y recibo una A, me dice pásese para sigma 0 y produzca un 3. Y si estoy en sigma 2 y recibo una B, me dice pásese para sigma 1. Pásese para sigma 1 con esa B y produzca un 2. Entonces notamos que los 6 elementos están los estados, que son 3, está símbolos de entrada, así están A y B. Para cada estado hay símbolo de entrada, aquí está A y B, tiene que haber 2 flechas que salen, de aquí salen 2, de aquí salen 2, de aquí salen 2. ¿Okay? Para cada flecha también, cuando sale, ya sea, digo salir, pues, que sale del nodo, va a producir un símbolo de salida. Entonces aquí 2, 0, 1, 0, 2, 3, y entonces efectivamente me produce los símbolos de salida. Entonces, ese es
un diagrama, llamémosle DT, diagrama de transición de estados, o DT nada más, ¿verdad? Yo sé que DT normalmente la gente lo usa en fútbol para director técnico, pero aquí va a ser diagrama de transición. Y por acá en el PDF está también el diagrama, pero está hecho con software, entonces no nos queda exactamente lo mismo, ¿verdad? Los diagramas pueden ser diferentes, pero notamos que aquí en Sigma 0 efectivamente tenemos un lazo que tiene un B2, tenemos también una flecha que sale que tiene un A0, aquí en Sigma 1 tenemos un lazo, vamos a ver si se ve, que tiene un A1, una flecha que sale que dice B0, y en Sigma 2 tenemos una flecha que va hacia Sigma 0 que dice A3 y otra que va hacia Sigma 1 que dice B0. Y aquí, a diferencia de que yo hice en la pizarra, las etiquetas para los nodos no están adentro del nodo, que es lo que yo acostumbro, sino se ponen afuera. Es mejor adentro, ¿okay? A veces uno no puede controlar algunos elementos de acá. Bueno, matemática tiene una opción para hacer esto, pero en esta parte de autómatas y máquinas de estado finito y lenguajes, vamos a usar solamente el software o comandos de Billcretas, y en Billcretas, hasta donde yo sé, todos los diagramas los va a tirar de esta manera, con el nodo hacia adentro. Voy a comentarle al profesor Vilches que tal vez haga una opción para que las etiquetas aparezcan adentro, pero salvo eso, a mí me gusta mucho como queda. Las etiquetas afuera, pues no es que está mal, pero a veces, por ejemplo, cuando hay muchas cosas juntas, podrían causar cierto grado de confusión. Finalmente, cuando son pocos como pues no, es tan claro como este otro de acá. De hecho, este está más bonito, yo está hecho a mano, está feo. Muy bien, ¿y cómo hacemos entonces el diagrama en matemática? Que es la primera cosa que vamos a hacer. Estos diagramas son complicadillos. Bueno, cuando son pocos elementos, no tanto. Resulta más fácil tal vez hacerlo manualmente que meter toda la información en matemática. Pero cuando ya son muchos estados, ¿verdad? Tal vez ya después de 5 o inclusive de 4, tal vez sea más conveniente hacerlo en matemática. Entonces, resulta que Billcretas tiene un método que se llama máquina to diagrama. El to es como para, ¿verdad? De máquina, o no, más bien el to que es hacia, desde máquina hacia diagrama. Yo le doy la máquina de estado finito y matemática me da el diagrama, el dibujito. Entonces uno dice, bueno, nada más meto la información. Bueno, pero ¿cómo se mete la información? Recordemos que son 6 cosas. Antes de explicarlo, tal vez voy a buscarlo en Cocorín. Entonces nos vamos a Cocorín y ponemos por ahí acá ponemos diagrama, diagrama aquí, y aquí está, máquina tu diagrama, y vamos a usar este ejemplo que está aquí, que justamente es el que hicimos hace un rato. Vamos a ver, veamos eso, me lo llevo para matemática, le doy control V. Bueno, pero aquí antes de usar esto tengo que cargar Billcretas, y nos venimos aquí a Cocorín, aquí donde dice cargar en matemática. Eso se hace solamente una vez por sesión de matemática. Entonces aquí le ponemos control V y ya podemos cargar esto. Entonces ahí dura un ratillo, pero vean que ahí ya está nuestro diagrama. Ese fue justamente el que hicimos. Entonces sí es importante ver qué es la información que le ponemos, porque nosotros teníamos esta información. Entonces, ¿cómo fue que yo cogí esta información y la puse aquí en matemática? Entonces, la primera cosa que pongo son los estados. La primera cosa son los estados. Son 3 estados. S0, recuerden que dije que en lugar de poner sigma, iba a poner la S, que es más sencilla, ¿verdad? Entonces se puede hacer. Y usted dice, no, profe, es que a mí me gusta más que se vea como se escribe.
Entonces yo le digo que vayan aquí a paleta donde dice Other, Basic Math Input. Aquí hay un símbolo sigma que es este de acá. Este de acá. ¿Okay? Es un poquito más grande para que se vea. No tengo problemas porque no es demasiado grande. Es este. Yo no lo voy a usar, me parece que con eso se entiende bien. Pero sí, si alguien tiene alguna confusión, es eso. Y si ustedes comparan el dibujito que está aquí con el que está acá, notarán que la única diferencia es que yo, en lugar de que aparezca sigma 0, aparece un S0, pero todo lo demás es lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es el cambio que hacemos. Bueno, pues veamos a cómo ponemos la información. Para la información decíamos que íbamos a poner, primero que todo, los estados. Aquí está. Ese es el primer argumento, estados. Segundo argumento, símbolo de entrada, que son estos, dados en un conjunto. ¿Okay? Dados en un conjunto. Tercer argumento, símbolo de salida, este de acá. Cuarto argumento, ¿cuál es el estado inicial? Ese 0. Aquí me dicen que el estado inicial es ese 0, entonces lo pongo acá. Y luego viene esta información de la tabla de acá. ¿Y cómo se pone? Se pone yo de sigma 0 con una A me voy a sigma 1 y produzco un 0. De sigma 0 con una A yo me voy a sigma 1 y produzco un 0. ¿Lo ven aquí? Sigma 0, S0, A, S1. La siguiente, con sigma 0 yo me voy con una B a sigma 0 y produzco un 2. ¿Okay? Con sigma 0, con una B, yo me voy a sigma 0 y produzco un 2 y lo pongo acá. Luego diría el siguiente, vamos con el otro renglón, estoy en sigma 1, con una A, me quedo en sigma 1 y produzco un 1. Y el otro con sigma 1, estoy en sigma 1 y con una B me voy a sigma 2 y produzco un 0. Ok, luego vienen las dos últimas, que sería estoy en sigma 2, con una A me voy a sigma 0 y produzco un 3. Estoy en sigma 2, con una B me voy a sigma 1 y produzco un 2. Y ahí tendríamos la información. Notemos nada más, porque a veces ese detalle no está muy claro, esto de acá es una matriz, porque es una lista de listas. De hecho, yo puedo tal vez ponerla acá, ahí está, y le voy a poner matrix form. Y entonces me queda de esta manera. Estas son las tablas. Aquí, si aquí hay 3 filas, aquí me van a quedar 6 filas, porque, bueno, depende del número de símbolos que tenga, símbolo de entrada, ¿verdad? Y símbolo de salida, pero bueno, es todo en este caso particular. Vamos con este ejercicio. Dice, construye el diagrama de transición de la máquina de estado finito, esa que me dan. Y esos son los estados iniciales. Son tres letras de entrada que son ABC y 2 letras de salida que son 0, 1, y el estado inicial es en sigma 2, y estas son las tablas de transición y salida. Vamos a hacer este ejemplo de las dos formas, manualmente y con software. Muy bien, aquí tenemos nuestra tabla y aquí dibujamos los 3 primeros estados, sigma 0, sigma 1, sigma 2. Recuerden que el orden en que lo pongamos no interesa, eso no es importante. Tenemos también que nuestro estado inicial, sigma asterisco, es un 2, entonces aquí le pondríamos a una flechita, ¿verdad? Entonces, a partir de cada estado van a salir tres flechas, porque hay 3 símbolos de entrada que son A, B y C. Y entonces, por ejemplo, en sigma 0, tenemos que en sigma 0, con una A, nos lleva a sigma 0 y produce un 0, ¿verdad? Pues con una A, ¿verdad? Aquí está, nos lleva a sigma 0 y produce un 0. Con una B nos lleva a sigma 1 y produce un 1. Con una B nos lleva a sigma 1 y produce un 1.
Y con una C nos lleva a sigma 2, con una C, y produce un 0. Entonces, las salidas son 0, 1, 0, 0, 1, 0, y son en el orden A, B, C en este que está acá. Entonces esto para este caso particular. Vamos con sigma 1 ahora. Sigma 1 dice que si estamos en sigma 1 y recibe una A, queda otra vez en sigma 1. Con una A queda en sigma 1 y produce un 1 de salida. Esta está un poquito más bonita. El sigma 1 con una B me lleva a sigma 0. Me lleva por acá, con una B. Y produce un 1. Y con una C me lleva a sigma 0, ¿verdad? Ven que con B me lleva a sigma 0 y con C también me lleva a sigma 0. Entonces, con C, aquí podríamos hacer dos cosas, porque son dos flechas, ¿verdad? Dos flechitas, porque hay una con B y una con C. Para no cargar mucho el dibujo, lo hacemos aquí manualmente y también en el software. Vamos a poner solamente una flecha acá. Vamos a borrar esto y ponemos nada más la otra etiqueta, que sería que con una C me lleva a sigma 0 y ponemos 1. Eso es para sigma sub 1. Y para sigma sub 2 tenemos que con una A me lleva a sigma sub 2 y produce un 1. Con una B me lleva a sigma sub 1. Con una B me lleva a sigma sub 1 y produce un 0. Y con una C me lleva a sigma sub 0. Con una C me lleva a sigma sub 0 y produce un 0. ¿Okay? Aquí tal vez la diferencia con respecto a al ejemplo anterior fue que aquí habían en realidad tres flechas, ¿verdad? Aquí ven una de este estado, sigma 1 a sigma 0, habían dos flechas y pusimos solamente una y pusimos a la par de la etiqueta de la flecha que ya estaba las dos etiquetas. Aquí tenemos el diagrama hecho con software también y notamos esta situación de acá. De hecho, por ejemplo, acá, déjenme señalarlo con la flechita, esta de acá, es esto, notamos que hay más bien, esta de acá, hay un traslape de etiquetas acá. Eso es un problema. Aquí se aprecia bien en la parte manual, pero aquí como que no se entiende muy bien qué fue lo que quedó. Es producto de eso, de poner dos etiquetas con la misma flecha. Entonces hay que tener ese cuidado. O más bien saber interpretar eso, o sea, porque aquí uno lo ve y si solamente le dan el dibujo, la verdad que no se entiende bien. Entonces sí habría que irnos a la tabla correspondiente para entender qué fue lo que pasó acá. Por eso es que hice también la versión manual. Copiamos este código de acá para llevarlo para matemática. O sea, lo puede escribir si quiere, pero ya aquí está listo. Para que vean el diagrama. Vuelvo a explicar lo de la parte esta de la introducción de datos. Primero van los estados, símbolo de entrada, símbolo de salida, estado inicial. Y luego, en una matriz, ¿verdad? En una lista de listas, ponemos en qué estado estoy, qué letra recibe, a dónde llega y qué letra produce. ¿Okay? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Con qué letra y qué produzco? Esas serían lo que estaba poniendo acá. Entonces aquí está el diagrama correspondiente y como ustedes ven hay este problemita de acá que señalábamos antes. Muy bien, aquí hay otro ejemplo. Dice, dado el DT, aquí nos dan el diagrama de transición. Mostrado a continuación de una máquina de estado finito M, encuentre explícitamente cada uno de los 6 componentes.
decir, yo antes tenía los 6 componentes y obtenía el de t. Ahora es al revés, me dan el de t y me dice que encuentre los 6 componentes. Bueno, primero que todo notamos que hay ¿cuántos estados? Hay 4, 1, 2, 3, 4. Este es sigma 0, luego sigma 1. Sigma 0 a la derecha, sigma 1 a la izquierda, sigma 3 abajo y sigma 2 arriba. Digo esto porque ahorita voy a poner un dibujo un poco más pequeño para que se acuerden dónde estaban las cosas. Ok, en cuanto a símbolos de entrada, revisamos las flechas. Aquí, por ejemplo, hay una A, por acá también tenemos B, por acá también tenemos C, y son todos los símbolos que vemos, A, B y C, símbolos de entrada, son los que están a la izquierda. Y de salida tenemos 0, 1, 2 y nada más. Entonces ya con eso podemos ir planteando la información. Tenemos estados que son sigma 0, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Estados. Símbolos de entrada serían A, B y C. A, B y C. Símbolos de salida 0, 1. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Estado inicial es sigma 1, porque aquí está la flechita. Sigma 1. Luego habría que hacer una tabla para poner las transiciones, que la vamos a hacer aquí a la derecha. Para hacer la tabla vamos a comenzar poniendo primero los 4 estados, que son sigma 0, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Los ponemos acá. ¿Okay? Luego pondríamos una columna, o columnas para delta y columnas para omega. ¿Cuántas columnas para delta? Bueno, depende de los símbolos de entrada. Los símbolos de entrada son A, B y C, entonces tendríamos ahí 3 columnas. Y para delta también depende de los símbolos de salida, que son 0, 1, 2, también 3. ¿Okay? Entonces ponemos ahí ABC, ABC. No, perdón, el número de columnas va a depender del número de símbolos de entrada, que son siempre las mismas en ambos lados. Muy bien, entonces hay que ir poniendo, por ejemplo, si estoy en sigma 0 es acá, ¿verdad? Y recibo una A, ¿qué pasa? ¿Okay? Vean acá, si recibo una A, me voy para sigma 1 y produzco un 1. ¿Okay? Es una sigma 1, acá, y produzco un 1. Si estoy en sigma 0 y recibo una B, entonces me quedo en sigma 0 y produzco un 1. Y si estoy en sigma 0 y recibo una C, me voy para sigma 2 y produzco un 2. ¿Okay? Vamos con una más, por lo menos. Si estoy en sigma 1 es este de acá, y recibe una A, entonces, déjenme ver, la A que sale, aquí están muy pegaditas todas a... Sí, esta. Si estoy en sigma 1 y recibo una A, me voy para sigma 0, es esta de acá, y produzco un 2. Y si estoy en sigma 1 y recibo una B, me voy para sigma 2 y produzco un 0. Y si estoy en sigma 1 y recibo una C, entonces acá está, me pasa para sigma 3 y produce un 0. Okay. Entonces así salen todas las demás partes de esta tabla. Ese sería entonces el diagrama de transición, sería la tabla para las funciones de transición y de salida. Recuerden que esta se llama de transición, y esta es la función de salida. En realidad el nombre correcto es función de símbolos de salida. Y ya habíamos identificado los conjuntos. El conjunto sigma es sigma 0 hasta sigma 3. Aquí está. El símbolo de entrada tau es A, B y C. Salida 0, 1, 2. ¿Okay? Y símbolo o estado inicial sigma 1. Con eso queda reconocido. Entonces es importante poder alternar entre
la sextupla, diagrama de transición, y al revés, diagrama de transición y la sextupla. Muy bien, pasamos ahora al tema de procesamiento de hileras. Antes yo lo mencionaba que generalmente nuestras máquinas de estado finito no reciben solamente un símbolo de entrada, sino que pueden recibir varios. A esos varios se les llama hilera. Y la idea, o strings, ¿verdad? Creo que nosotros estamos más familiarizados con el concepto de strings. Y son símbolos del conjunto de símbolos de entrada, que es tau. Entonces la idea es qué producen esos símbolos. Queremos ver qué producen. Y la idea es que nosotros vamos tomando símbolo por símbolo, arrancando con el estado inicial y decimos, ok, recibió tal letras, entonces con esa letra yo cambio a tal estado y produzco tal cosa. Eso que voy produciendo es ya una partecita de mi respuesta, de mi output. ¿Okay? Luego recibo el siguiente símbolo y vuelvo a producir otro símbolo de salida, cambio de estado y ahí voy, ¿verdad? Hasta que se acabe la hilera. Dicho en términos un poco más formales es esto: nuestras hileras tienen más o menos esta apariencia. Van a tener, digamos, n componentes, x1, x2, xn. En la práctica, qué sé yo, alfa va a ser a, b, b, a, por ejemplo. Entonces, el x1 es la a, el x2 es la b, otra vez la a, tal vez, no sé. Eso es mi hilera de entrada. La hilera de salida, ven, aquí se explica y tal vez no quede muy claro. Creo que va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo. Pero la idea es que esta hilera de salida, que llamamos beta, ¿verdad? Es porque nosotros vamos a encontrar, al utilizar nuestra máquina de estado finito, una serie de estados, arrancando con el estado inicial, que vamos a suponer que es delta 0, y vamos a ir, digamos, andando por la máquina de estados finitos y produciendo la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo arranco con el estado inicial, después recibe la primera letra, que sería la x1, en ese estado inicial, y le aplico la función delta para saber a dónde me paso y la función omega para saber qué produce. Entonces, esa me pasa, por ejemplo, a sigma 1 y produzco y eso 1. Y así continúo hasta terminar, ¿verdad? Luego recibo la otra letra, que es x2, produce un sigma 2 y produce una letra y2. Y hasta que acabamos. Entonces, este y1, y2, yn, ¿verdad? Es la respuesta que yo voy armando conforme se va procesando la hilera. Veamos unos ejemplos. Sin embargo, es importante mencionar que nosotros de alguna forma vamos a manejar una idea primitiva también de memoria del sistema, y que a veces las hileras que entran y las hileras que salen no tienen ningún propósito, es decir, son solamente para ver cómo funciona el modelo, pero eventualmente podríamos tener una máquina de estado finito que realmente compute algo interesante, como por ejemplo que sume binarios, que es un ejemplo que vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí me dan entonces una máquina de estado finito, me la están dando mediante un diagrama de transición y me dicen, se recibe esta hilera que está acá, A, B, B, A, C, 3C, una A, y me dicen qué es lo que, me preguntan qué es lo que sale cuando yo proceso esto. Este ejemplo está tomado de los apuntes de Enrique y me parece que es un poco largo. La idea es la misma, entonces yo voy a resolverlo también manualmente, pero tal vez no completo acá para no gastar demasiado tiempo, y lo voy a hacer hasta la primera C. Voy a hacer solamente, supongamos que es solamente esta parte que está acá. El resto, lo que falta, no es que sea imposible, no, pero es que más de lo mismo, es seguir la idea un poco más. Yo estuve con ganas de recortar el ejemplo cuando estaba planeando la presentación, pero también luego me puse a pensar que para efectos de estudiar sería bueno pues que fuera un poquito más larga. Entonces voy a hacerla un poquito más corta acá, y
lo vemos, lo vamos a ver en la pizarra. Pero lo que falta o sea, esta parte no la voy a hacer aquí en la pizarra, pero queda listo ahí en el PDF para que ustedes lo completen. Muy bien, vamos a hacerlo ahora usando esta tablita que está acá, que tiene las letras que nos dieron A, B, B, A, C. Les pongo aquí una A, otra B, otra B, una A y una C. Muy bien, entonces empezamos en el estado inicial. El estado inicial es sigma 1. Sigma 1. Entonces aquí vamos a poner en esta casilla sigma 1. ¿Okay? Sigma 1. Ese es mi estado inicial. Y si en sigma 1 yo estoy en sigma 1 y recibo una A, la A, aquí está la flechita, es esta, no, esta de aquí arriba. Esta es. Con A yo me paso hacia sigma 0 y produzco un 2. Entonces con A yo me paso a sigma 0 y produzco un 2. Voy a ponerlo así. Esa no es una notación estándar, es un estilo que les voy a compartir. De hecho, en el PDF hay otro estilo usando flechitas. Puede ser este o puede ser el que se usa flechas, cualquiera de los dos. Vean, aquí en este diagrama, si ustedes notan, aquí hay no está muy claro, o sea, no es tan claro cómo están las flechitas, las etiquetas. Uno con un poquito de esfuerzo pues puede adivinarlo, ¿verdad? Que esta de acá, A raya 2, es esta flechita de acá. Pero podría uno confundirse con esta o inclusive con esta de aquí abajo. Entonces, para efectos de examen y demás, pues ustedes están en toda la libertad de preguntar, profe, de sigma 1 a sigma 0 se pasa con A raya 2, ¿verdad? Con A/2, porque no está muy claro en el dibujo, entonces yo les tendría que aclarar. Es decir, uno tiene que ser, adivino, habría que aclararlo. Normalmente en los exámenes pues yo uso un grupo como por ejemplo en Telegram para compartir este tipo de información. Con ese medio me puedo comunicar con ustedes en forma individual o en forma grupal. Bueno, entonces ya tenemos que ahora estamos en sigma 0, estamos de este lado acá. Estamos en sigma 0 y recibimos ahora una A, entonces la A hace que nos pasemos de nuevo a sigma 1, para acá, a sigma 1 y produzcamos un 1. Ponemos aquí sigma 1 y produzcamos un 1. ¿Ok? Ahora estamos en sigma 1 otra vez, estamos en sigma 1 y recibimos una B. Si yo recibo una B, eso me hace que me pase a sigma 2 y produzca un 0. Me paso a sigma 2 y produzco un 0. ¿Ok? Estando en sigma 2, yo recibo una B, ¿verdad? Estando en sigma 2, yo recibo una B, entonces eso hace que me quede en sigma 2 y produzca un 0. Me quedo en sigma 2 y produzca un 0. ¿Okay? Ahora estoy otra vez en sigma 2 y recibo una A. La A hace que yo me pase a sigma 3. Aquí la ven, esta de acá. La A hace que me pase a sigma 3 y produzca un 1. Entonces me paso a sigma 3 y producimos un 1. Y luego viene la C. La C, estando en sigma 3, me llega una C y la C hace que me pase a sigma 1. ¿No? La C, que me pase a sigma 0 y produzca un 2. ¿Okay? Y me paso a sigma 0 y producimos un 2. Entonces, en este caso, digamos que la hilera de entrada es A, B, B, A, C.
Entonces la hilera de salida es beta y ahí usamos los de arriba. 2, 1, 0, 0, 1, 2. 2, 1, 0, 0, 1, 2. ¿Okay? Entonces para efectos del ejemplo que les dije que la que está ahí es bastante larga, se hace igual, nada más se continúa pues moviéndose entre estados y viendo a ver qué se va generando. La otra posibilidad para, en lugar de hacer esta tabla acá, es usar este diagrama con flechas que está aquí. Les voy a poner es lo mismo, de sigma 1 me voy a sigma 0 y produzco, con A produzco un 2. De sigma 1 me voy a sigma 0 y produzco un 2. Eso con la letra A. Estando en sigma 0 me voy a sigma 1 con la letra A y produzco un 1. Estando en sigma 0 me voy a sigma 1 con la letra A y produzco un 1. Ustedes verán cuál les gusta más. Esta me gusta, perdón, a mí me gusta la tabla porque probablemente para efectos de examen a mí me queda más sencillo hacer una tabla que hacer esta estructura que está acá, hacer esto para que ustedes la completen, pues no tengo idea, ¿verdad? Para ir en mediación virtual, en audio virtual. Entonces probablemente yo use una tabla como esta. Aquí en el PDF pues pueden ver la respuesta completa para el alfa que era originalmente, yo lo recorté, pero esta es para la respuesta correcta, completa, y aquí está el desarrollo. Dicho sea de paso, para ejercicios largos como este, pues se pueden hacer también con Billcretas. Billcretas tiene un método que tiene que ver con el procesamiento de hileras que se llama justamente string salida. String salida. Yo le hubiera puesto hilera salida, ¿verdad? Pero bueno, ese es el nombre los escogió el profesor Vilches para encontrar el beta. Claro, ¿qué información ocupa este método? Pues va a ocupar que yo le pase la información sobre la máquina de estado finito y le pase la información sobre el alfa correspondiente. Entonces, eso sería importante. Y luego, si queremos ver los pasos, porque ella me puede decir a mí, ok, la etiqueta salida, pero la hilera salida es esta, pum. Pero si usted quiere ver los pasos intermedios, hay una opción que se llama trace, la flechita true, y con eso se puede ver los pasos intermedios. Busquemos este método en Cocorín para ver cómo se usa. Bueno, aquí ponemos hilera, a ver qué hace. Bueno, aquí está el método, se llama string salida Entonces copiamos este código, no lo llevamos para matemática, lo ponemos por acá. Entonces vean la información. ¿Qué ocupa? Bueno, necesitamos nuestra hilera. Yo lo voy a recortar a la mía terminaba en C, en el primer C, ok, ahí dejamos, esa es nuestra hilera, A, B, B, A, C. Y luego tenemos que poner la información sobre la máquina de estado finito. La máquina de estado finito requiere decir los estados. Bueno, aquí hay un problemita de espacios. Déjenme corregir eso en Cocorín. Muy bien, ya lo he corregido. Es que entre la letra y el número y el índice no tiene que haber espacio, y había un espacio ahí que nos estaba estorbando. Nos llamamos esto entonces para matemática. Ponemos ahí el control V. Y como estaba diciendo, iba a recortar la hilera en C, esta de acá. Y acá empezamos diciendo cuáles son las estados, que son 4, símbolo de entrada, símbolo de salida, estado inicial. Aquí lo he puesto para que lo veamos. Símbolo inicial que es sigma 1, de acá. Y luego las transiciones. Recuerden que esto sí es una matriz, ¿verdad? Es una matriz.
empieza acá y termina acá. Entonces yo con cada estado, por ejemplo con 0, digo, muy bien, estoy en sigma 0, con una A yo me voy hacia sigma 1 y produzco un 1. Entonces, con una A me voy hacia sigma 1 y produzco un 1. Con una B yo me quedo en sigma 0 y voy y produzco un 1. Y así con todo esto. Y luego aquí, un argumento más, este A, que justamente es la hilera que estoy introduciendo. ¿Okay? Esta de acá es la misma, pero le hemos puesto el comando traceThrough. Esta vez voy a quitar esto y voy a correrlo así tal cual. Y yo le meto esa hilera y me dice, aquí está dando un problemita. Creo que tiene que ver con la memoria que está sucia. No, más bien tiene que ver con una definición de cursiva. Es que vean que yo aquí he usado las letras tal cual. Y aquí tengo un problemita porque entonces la A aparece aquí dentro de la A. Entonces eso me da un problema recursivo ahí. Lo puedo resolver poniéndole este otro nombre, digamos A aquí y A acá. Y haciendo, voy a hacer primero un clear A. Clear A. Y ahora sí, creo que no había problema. Ahí está la salida 210012. Eso fue lo que nos dio antes. Entonces, eso para no tener problemas con el nombre de la ¿cómo se llama? De la hilera de entrada. De hecho, lo voy a corregir en Cocori para que se llame alfa, pero bueno, qué bueno que nos pasó para que sepamos qué fue eso. La otra opción, si usted no quiere, si usted dice, no, yo quiero que se llame A, entonces sería ponerle comillas a cada uno. Le pone aquí comillas, pero eso puede resultar un poco, bueno, recuerde que esa es corta, la otra es mucho más larga. Entonces vale mejor la pena cambiarle el nombre. Yo lo voy a corregir en Cocori para que se llame alfa. Ok, y nos faltaba lo de la otra opción. La otra opción que tenía en memoria, pero que ya la perdí, es esta misma, pero acá se le pone, creo que es así, un comando más. Y ven, ella me lo da, trace igual flechita, true. Entonces, esta me va a tirar, no, creo que está mal, déjame ver. Es trace con minúscula, no hay problema. Muy bien, entonces aquí se ve más claramente cómo va funcionando el procesamiento de la hilera. Yo voy a poner acá, sí, voy a poner acá los controles para que se vea más claramente. Pues ahí está la primera, luego la otra se devuelve, va para arriba, que fue más o menos lo que hicimos nosotros ahorita en la pizarra, ¿verdad? Entonces ahí se puede seguir y se va generando la salida. Ok, entonces para que quede claro. Ok, luego sigue el ejemplo 5, pero este lo vamos a dejar para el próximo video, porque ya este se nos hizo un poco extenso. Aquí está la propuesta, también es procesar esta hilera. También vamos a dejarlo hasta acá. Yo lo voy a resolver hasta la C porque es muy largo. Les dejo, el PDF está completo para que ustedes practiquen, pero en realidad para explicar no hace falta que las cosas sean tan largas. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.